Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Rafa, Karen, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Qué bueno estar con ustedes, con todo este abanico de información, Rafa, que tenemos. Así es, mi querida Laura, Karen, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos y vamos a estar platicando, entre otras cosas, de una retrospectiva fascinante en el Museo de la Ciudad, por supuesto aquí en el corazón de la República Mexicana, que nos demuestra el trabajo de Silvia González y su cámara estenopeica, una colección de fotografías que nos invitan a viajar en el tiempo. Karen. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bueno, la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes cumplió 25 años y lo celebró rindiendo un homenaje al actor Ignacio López Tarso con más de 90 años de vida. Más adelante les vamos a tener todos los detalles. Efectivamente vamos a viajar también a otras partes del mundo, otras latitudes, a una región mediterránea con clima cálido, con unas frutas deliciosas llamadas limón. No es el mismo limón que conocemos nosotros, es más amarillo, más ovaladito y es motivo de un festival en una ciudad al sur de Francia. Y con este clima se dan Qué ganas rico, de irse, ¿no? Dan ganas de irse al Mediterráneo. Qué rico pasarse en unas vacacioncitas, ¿no? Está cayendo el cielo aquí en la Ciudad de México, pero la información no para aquí en Noticias 22. Comenzamos. A través de una experiencia sensorial, interactiva, el director de escena Oscar Tapia y el maestro Christian Gamer nos harán caer bajo el hechizo de la flauta mágica. La enigmática ópera de Mozart se presenta en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Resumir el universo fantástico y musical de Mozart, contenido en la flauta mágica, fue concebido inicialmente como un concierto escenificado que luego cobró forma como un montaje escénico con una fastuosa escenografía. El montaje lleva por título La flauta mágica según Papageno y se presentará en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con 2 funciones. Que tiene una escenografía tridimensional que abre, cierra, sube. Además, videomapping, gráficos de videomapping hechos por RAM Studio. Pero básicamente el chiste es poder introducir al público en un mundo de fantasía en el cual pueden interactuar. Es más, es parte de la pieza que los niños y que todo el público interactúe con los protagonistas para hacer una experiencia más sensorial. El príncipe Tamino se embarca en una aventura para rescatar a la princesa Pamina, acompañado del hombre ave Papageno. En su periplo surge el amor y también habrá que enfrentar a la reina de la noche. 8 actores dan vida a los personajes enmarcados con música en vivo. Durante la presentación de la temporada se dio una breve muestra del montaje. Se interpreta a piano y flauta. Tenemos al maestro Sergio Vázquez y a David Pérez interpretando el piano y Juana Sánchez es la intérprete de la flauta. ¿Quién es usted? Después de sus presentaciones en la Ciudad de México, la producción viajará al interior del país. Después vamos a ir a la FES Zacatlán, vamos a estar en el Teatro de la Purísima en Guanajuato, en el Teatro Principal de Guanajuato, en el Conjunto de Artes Escénicas de Jalisco, en el Teatro Nazas de Torreón y aún hay una ciudad más por confirmar que esté en fechas y todo. Son en total 14 funciones en 7 diferentes ciudades. La flauta mágica según Papageno se presentará los domingos 17 y 24 de marzo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a las 13:30 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una propuesta fascinante a partir de una de las obras, la última y la más enigmática de Wolfgang Amadeus Mozart. Hay quienes aseguran que está cargada de símbolos masones, inclusive dándole vuelta a este famoso número 3 tan inscrito en esta memorabilia: 3 instrumentos mágicos, 2 campanas, una flauta, Papageno, Pamina, la reina de la noche con esa aria que es magistral y que es todo un tour de force para las sopranos que la han interpretado, y ahora en esta versión que aproxima a los niños a la música y a la obra de este sublime compositor clásico
clásico en toda la extensión de la palabra. Laura, Karen, ¿cómo ven esta propuesta interactiva? Ahí veíamos inclusive algunas adaptaciones como Obi-Wan Kenobi a uno de los personajes. Efectivamente, bueno, pues es traer a la actualidad, que me parece una idea muy positiva y que puede resultar muy atractiva para el público, no solamente presentar la obra tal cual como fue escrita desde el punto de vista musical, que esa parte creo que tendría que respetarse, pero la puesta en escena, pues ahí se puede jugar muchísimo y qué bueno que estén haciendo esta adaptación escenográfica muy particular. Rafa, decías, bueno, pues efectivamente muchas cantantes como Silvia Schatz, por ejemplo, han llevado a escena esta Reina de la Noche, que es bellísima. Ojalá tengan la oportunidad de ver esto y si no, bueno, pues también acercarse a esta pieza llena de magia y aunque no entendamos los misterios masónicos. Sí, bueno, no, es que además es una ópera que más allá de mostrar el triunfo del bien sobre el mal, también presenta una búsqueda del conocimiento. Entonces me imagino que esta adaptación para los niños debe estar muy interesante. No creo que esté tan complicada, no creo que los símbolos los veamos tal cual como nos los presentó Mozart, pero bueno, es una propuesta que no podemos perdernos. Y ahora nos vamos con más música en otro sentido, con un autor de piezas muy bellas, de piano, por ejemplo, que de pronto no está tan presente dentro del panorama, dentro del medio ambiente musical como tendría que serlo, ¿no, Karen? Así es, Laura Durango se viste de fiesta. Vamos a ver la siguiente nota. Todo está listo para el Festival Internacional de Durango Ricardo Castro 2019, que este año se realiza del 13 al 27 de abril y que contempla la participación de más de 500 artistas provenientes de 14 países y 10 estados de la República Mexicana. Que justamente van a darse cuenta de lo que se puede hacer con mucha voluntad, ¿no? De justamente un festival que no le pide nada a ningún otro festival, que está diseñado, está curado con tanto detalle, que nos lleva muchísimo tiempo organizarlo con mucho gusto y de verdad sí vale la pena, ¿sí? Van a creer que están ustedes en París, en Nueva York, en Moscú, viendo artistas de alto nivel todos los días en este festival. Estas aseveraciones no son exageradas, pues espera la participación de la trompetista holandesa Melissa Venema, quien a los 23 años ha conquistado al público con su talento y belleza. La picardía la pondrá el acordeonista italiano Pietro Adraña. También participa la soprano Eglise Gutiérrez, quien en cada presentación genera comunión con el público. Durango es una de las ciudades más seguras del país después de que en el pasado reciente tuvimos problemas de violencia. Hoy estamos en paz, en tranquilidad y por supuesto impulsando el arte y la cultura, que es uno de los instrumentos para cambiar la historia de este país, para poder entender que la educación llega a través del arte y la cultura y que el arte y la cultura, el arte es poder. Por tercer año consecutivo se conformó la Orquesta Sinfónica del Festival Internacional Ricardo Castro, integrada por 80 músicos de diferentes nacionalidades. Tenemos grandes compañías, por ejemplo, viene el Ballet Victoria de Canadá, un gran ballet, viene Delfos, una danza contemporánea también que es muy famoso. Se montará la exposición 5 siglos de Da Vinci, convivirá con el Foro Literario y el Foro de Arte Urbano, y por si fuera poco, Durango tiene más de 700 edificios históricos, es considerada la tierra del cine y tiene el centro histórico más importante del norte del país. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí está esta propuesta, ya la vieron, muy diversa. Durango, pues no queda aquí a la vuelta para quienes vivimos en la Ciudad de México, pero bien vale la pena si hay la oportunidad de viajar hacia allá. Y además que en este festival, bueno, pues también se conmemoran más de 450 años de historia de Durango y que a través de estas manifestaciones artísticas tradicionales, locales, internacionales, pues también se podrá contar un pedacito de lo que es su origen. Así es. Bueno, vamos a hablar de arte circense, Rafael. Así es, mi querida Karen, y estamos muy emocionados porque de manera particular esta tradición de hacer circo, maroma y teatro que tenemos en México ahora busca ser reconocida por la UNESCO. La Unión de Empresarios y Artistas Circenses de México ha organizado una conferencia de prensa para recordar la importancia del circo en nuestro país y para hacer un llamado a las autoridades competentes para que el circo se convierta, desde México, en patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué necesitamos? Todo.
apoyo del gobierno, ¿sí? Espacios para hacer nuestro trabajo, nuestra profesión tan bella que es divertir. ¿Qué necesitamos? Eso, apoyo, que se nos reconozca. No pedimos económicamente absolutamente nada. Afortunadamente somos autosuficientes porque todos los empresarios de circo siempre procuramos tener lo más necesario para presentarnos, para trasladarnos de ciudad en ciudad y de país en país. ¿Qué necesitamos? En una sola palabra, apoyo total de nuestro gobierno. Que volteen a vernos, que nos pregunten ellos cuáles son nuestras necesidades, y van a ser muchas. Ojalá que por lo menos lo más importante y lo más necesario nos lo concedan. En la conferencia de prensa fue presentado un pequeño libro con la historia mínima del circo en México. En el libro hablamos un poquito de la historia de México, del circo en México y el por qué se está llegando a esta petición para que seamos reconocidos como patrimonio cultural. Y ese título que ojalá ya lo estemos logrando y se va a lograr como patrimonio cultural de la humanidad. Seríamos el primer país en el mundo, porque muchos países lo están intentando. La UNEAC reúne a diversas agrupaciones circenses, como el Circo Ataide, el Circo Bardum, Carson Circus, Circo Gaona y Circo Garabato, entre otros. Noticias 22, Huemansin Rodríguez. Bueno, vamos a la pausa. A ver, ya les dimos cómo van estas. Es un proceso largo el poder inscribir cualquier, ya sea patrimonio, Karen, material o inmaterial, en la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Ya veremos si estas gestiones que tiene que llevarlas, efectivamente tendría que llevarlas una autoridad de México, se llevan a cabo y qué resultado hay. Y bueno, antes de la pausa, Karen, ¿qué te parece? Le comentamos a nuestro público que el Lunario del Auditorio Nacional está de fiesta, está celebrando 15 años de vida este foro capitalino. Así es, Laura, diseñado por el arquitecto y escenógrafo Alejandro Luna e inaugurado el 4 de marzo de 2004, ha convocado a más de 1.320.000 espectadores durante sus 3 lustros de existencia. Como parte de esta celebración se emitirá un billete conmemorativo de Lotería Nacional, cuyo sorteo se llevará a cabo el próximo 27 de marzo. En breve se van a dar a conocer el resto de las actividades. Muchas felicidades, qué hermoso foro. Cuántos conciertos, cuántas presentaciones, obras escénicas hemos tenido la oportunidad de ver ahí. También la transmisión del Teatro Real de Londres. En fin, hay mucho que ver ahí. Con esta información nos vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Noticias 22. Con un reconocimiento al primer actor Ignacio López Tarso, la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes celebra 25 años de ser un semillero de talentos. Hace 25 años inició un proyecto dedicado al séptimo arte, que tomó por nombre Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Estos 5 lustros fueron celebrados con una ceremonia en la Cineteca Nacional, donde las producciones de sus alumnos fueron premiadas con la claqueta AMSI. Entre las categorías y premiados se encontraron Mejor Guión, Vagones Digitales, de Jesús Martín Mariscal, y Mejor Fotografía, Humberto Torres, por la producción Musa. La sinergia creada entre escuela e industria cinematográfica es una de las claves que destaca el director de AMSI. Es una combinación de crear comunidad a través de la vinculación, del buen trato en donde el ganar-ganar permita hacer y que generar un crecimiento para todos. Porque no es solamente pedir a las grandes empresas favores, sino es realmente alimentar una industria a partir del hecho de que el alumno conviva, ¿no?, con gente profesional desde que están en la escuela, y también que las empresas encuentren grandes prospectos desde la escuela para que luego los contraten. Y es muy importante entender que el lenguaje cinematográfico es uno. Lo que se transforma son las formas de mostrar los contenidos audiovisuales, que sin importar si es una pantalla chica, mediana o grande, uno tiene que en primera instancia entender cómo contar la historia, que eso siempre va a ser primordial, y en segundo, el hecho de cómo el público objetivo está absorbiendo estos contenidos en las diferentes pantallas. Algunos otros de los premiados fueron como Mejor Corto Documental para Circo de Mente
obra de Rocío Martínez Nares, y el corto a mejor ficción, titulado Chu, de Gabriel Martínez Vázquez. La cultura audiovisual actualmente tiene que ser un reflejo de la cultura en general. Tenemos siempre a los alumnos de la AMSI les hablamos de cómo tienen que ser mujeres y hombres de su tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que entiendan cuál es el entorno, cuáles son las problemáticas que existen en la sociedad en un momento determinado y cómo buscar a través del lenguaje audiovisual transmitir un punto de vista que genere catarsis. En la ceremonia también se rindió homenaje a Ignacio López Tarso por su gran trayectoria y cuyo nombre también lleva este premio, que ha sido entregado a actrices como Elsa Aguirre e Irma Dorantes en ediciones anteriores. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, merecido homenaje al actor Ignacio López Tarso, que tiene ya más de 90 años, 94 años de vida y bueno, grandes décadas dedicadas a la actuación. Y pasando a otros temas, tras dejar atrás los horrores de la Guerra Civil Española, 3 amigos de la infancia emprenderán caminos de vida separados. Este es el punto de arranque de la nueva novela de Julia Navarro. La nota de Óscar Cortés. Tú no matarás, porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haber quitado la vida a otro hombre. Tú no matarás es una novela de personajes. Es una novela que comienza con la Guerra Civil Española y termina en los años 80 del siglo pasado, claro. Y es una historia de 3 jóvenes que buscan el camino del exilio como camino de salvación personal, aparte de huir de una situación política terrible como era bueno, las consecuencias de la guerra civil. Hay 3 jóvenes: Fernando, hijo de un editor que quiere ser editor, Catalina, Eulogio y un cuarto personaje que es muy importante, que es un americano, un gringo, un poeta. Las vidas de los 4 van a estar unidas, aún sin quererlo ellos, pero van a estar, se van a entrelazar y van a ser vidas complicadas, van a ser vidas desgraciadas, van a ser vidas, no obstante, repletas de acontecimientos y de aventuras. Durante su exilio, los personajes principales recorren varias partes del mundo para evitar las terribles consecuencias de las guerras, así como de los conflictos sociales de la segunda mitad del siglo XX. Estos 3 jóvenes se marchan cada uno con sus propios fantasmas, pero esos fantasmas les van a acompañar el resto de su vida, porque uno no se puede desprender de lo que ha sido. Esta es una novela en la que yo he querido reflexionar, como en todas mis novelas, sobre la condición humana. He querido reflexionar sobre el peso de la conciencia, he querido reflexionar sobre la venganza. Yo quiero hacer novelas de personajes. Y quiero hacer novelas de personajes porque a mí me parece que el último gran misterio que hay en la Tierra es el hombre, es el ser humano. En fin, es una novela compleja, es una novela de muchos personajes y es una novela que yo aspiro a que no deje indiferente a los lectores. Noticias 22, Óscar Cortés. Desde hace más de 3 décadas, la fotógrafa Silvia González de León, como les platicábamos al inicio de este programa, ha prescindido de la lente para regresar a las raíces del arte de modelar el tiempo con luz. La nota de Fernando Salinas. Como parte de las 4 exposiciones que presenta el Museo de la Ciudad de México en el marco del Festival Tiempo de Mujeres Silvia González de León, Una caja oscura 2008-2018 será la primera muestra que podremos visitar. Esta retrospectiva está integrada por una selección de 56 fotografías realizadas con cámara estenopeica por la artista a lo largo de una década. En la exposición, bueno, se muestran pues diferentes series sobre la ciudad, pero también ambientes más privados, personales, que también trabajo yo con esta técnica. Es una técnica experimental, es la cámara de cartón, le dicen también, o sin lente. Digamos que es la forma más simple de crear imágenes, ¿no? Es solamente una caja, un agujerito y un material fotográfico adentro. El recorrido incluye imágenes de exteriores e interiores, además de retratos y distintas temporalidades.
En realidad no se trata para nada de congelar la imagen, o sea, de tomar, digamos, una instantánea, ¿no? En realidad, con la cámara estenopeica lo que estamos fotografiando es el tiempo, ¿no? Porque como la luz penetra por un agujero muy pequeño, las exposiciones en comparación, digamos, con las otras cámaras que son fracciones de segundo, aquí son segundos, minutos y en los interiores hasta horas pueden ser. Uno de los temas que me han interesado son los retratos y hay una parte donde hay amigos míos y yo incluida, ¿no? Nada más que yo me pongo después y yo parezco como fantasma, ¿no? Son como parte de las cosas que se pueden hacer con estas cámaras. Se llaman palimpsesto porque, bueno, fueron, digamos, hechos en diferentes momentos, como diferentes capas. Además de las imágenes en formatos diversos, elementos de uso común en la fotografía estenopeica, como hojas de contacto y tiras de prueba, se podrán ver en la exhibición. Al final podremos encontrar una cámara construida para que podamos entender de una mejor manera el funcionamiento de estos artefactos. La cámara que hicimos es una cámara oscura, como se dice en latín, y portátil, porque este cuarto puede ser convertido en una cámara oscura, ¿no? También. Pero era lo más práctico, la vamos a colocar acá en el pasillo, que es la parte más luminosa del edificio, y hay una explicación aquí como también hay una similitud con cómo funciona el ojo humano. La muestra Silvia González de León, una caja oscura 2008-2018, se podrá visitar en el Museo de la Ciudad de México hasta el 28 de abril. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, vamos con cine y no cualquier tipo de cine. Como parte de su competencia internacional, la 9ª edición de FICUNAM está proyectando la nueva película del director catalán Lluís Miñarro. Hace un año terminó en Chihuahua la filmación de Love Me Not. Tuvo su estreno internacional en el Festival de Rotterdam y ahora forma parte de la competencia del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Lluís Miñarro hace una reinterpretación de Salomé de Oscar Wilde, que a su vez se basó en el mito bíblico de la mujer que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. A mí me interesaba darle la vuelta a ese mito y ver si podía tener otra cara, la cuestión de género, ¿no? Entonces, por eso, en un momento determinado, después de mi película anterior, Estela Cadente, me puse ya a escribir sobre esta Salomé, que no la he titulado Salomé para no confundirla con el tópico, la danza de los 7 velos y todo eso. Se llama No me quieras, Love Me Not, porque en el fondo cada personaje rechaza al otro, ¿no? Nadie quiere que le quieran. Y de ahí ese título también, Love Me Not. También hay una pequeña referencia a la Torre de Babel, un lugar donde todos sus habitantes estaban destinados a hablar idiomas diferentes. Aquí pasa un poco lo mismo. Como soy contrario al pensamiento único y lo que sí me interesa enfatizar es la diversidad, para mí Babel no es una maldición, sino es parte de la riqueza de este universo en el que estamos. El hablar distintos idiomas, el tener diversas cocinas, el que haya diversidad cultural es muy importante. Es claro el mensaje. Toda la película habla de la ambigüedad. ¿El amor es deseo o es deseo el amor? ¿Quién es el opresor y quién es el oprimido? Juan el Bautista, que aquí se llama Yoconán, bien podría ser un profeta o tal vez un terrorista. Todo depende del cristal con que se mire. Hoy todo está confundido, la película también habla de eso. Está confundido el bien, el mal, libertad, prisión, no se sabe lo que es positivo o negativo. Entonces hay que estar muy perceptivo y muy atento. No hay nada más ambiguo que un conflicto bélico, y por eso esta historia se desarrolla en una base militar, donde no existen los derechos humanos y la ideología importa poco, un sitio donde se ejerce el poder. Noticias 22, Julio López. Me llamo Salomé. Las tantas Babeles que vivimos todavía en el siglo XXI. Y ayer les platicábamos y celebrábamos con sus amigos de Canal 11, nuestra hermana mayor, 60 años de historia de esa televisora y hoy además están estrenando director. Así es, Rafael, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, tomó protesta a José Antonio Álvarez Lima como nuevo director general de Canal 11. Moctezuma Barragán convocó a Álvarez Lima a enfrentar el reto de hacer
del Canal 11 un proyecto de televisión cultural, educativa, de servicio social, inclusiva y formadora de valores. El secretario también dijo que puede contribuir a una mejor comunicación de la ciencia de una forma lúdica y eficaz y ser la gran fuente de inspiración de las humanidades que requiere la educación. Pues ahí está la información al respecto de este nombramiento, Rafael. Y bueno, a propósito también de los 60 años de trabajo de esta televisora. Felicidades, José Antonio, enhorabuena. Y bueno, a trabajar en conjunto para difundir la cultura en México. Una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Celebramos la llegada de la primavera con una fiesta cultural donde la protagonista es la palabra. Veamos de qué se trata. Un espacio público del centro histórico se vestirá de literatura y otras expresiones artísticas con la 8ª edición de Poesía por Primavera. Habrá talleres, performance, música y, por supuesto, literatura, ¿no? No solamente poesía, como el título lo pudiera sugerir, sino en realidad cualquier género que imaginemos, ¿no? La idea es pues, poner en la calle, a ras de piso, en la plaza pública, a editores, a autores, a lectores, a que entre sí tejan una relación, ¿no? Ese es el objetivo principal. Impulsado por Mantarraya Ediciones y Hostería La Bota, el festival busca hacer de la plaza ubicada en la calle de San Jerónimo, casi esquina con Isabel la Católica, justo detrás del claustro de Sor Juana, un punto de encuentro. El festival se va a realizar el 9 y el 10 de marzo, sábado y domingo, de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, con la presencia de 72 escritores, entre ensayistas, narradores y poetas, ¿no? De todos los estados del país. 400 cuentas burbujeantes de caviar en línea que no existe. Les estará ahora con nosotros César Cañedo de Alonso, estará con nosotros Guillermo Fadanelli, Mardonio Carballo, Leonardo Tarifeño, Cecil Collins. Me parece que este es justo el momento en el que hay que pelear por resimbolizar, resignificar estos espacios y realmente colectivizar lo que significa el arte, la cultura, tomar las calles y quizá, a lo mejor yo voy a sonar ahora cliché, los escritores o los actores culturales hemos estado desde hace un par de años muy desdibujados. Será un espacio de celebración, libros, música e incluso comida, pues se invita a los asistentes a traer alimentos para compartir con otros asistentes en una gran mesa comunal el domingo 10 de marzo. Queremos hacer, como siempre lo hicimos, volver a conectar a la ciudad con la ciudad misma, con el ciudadano mismo, como nos fue entendido toda nuestra vida en la cultura mexicana, ¿no? La calle nos pertenece para transitarla, para habitarla, es un ecosistema que nos constituye como seres sociales y cuando tú te topas con que los entornos pudieran haber sido lastimados por cualquier cantidad de magnitudes, digamos, antagónicas, ¿no? La falta de atención a las áreas verdes o la falta de iluminación, la falta de seguridad, ¿no? Será siempre el mundo del arte quien pueda resonar, digamos, de la manera más romántica, atendiendo al término de manera profunda, esto que fue herido. Noticias 22, Víctor Gaspar. Tomar las calles para sembrar palabras y cosechar ideas, una propuesta muy atractiva y hay que darle seguimiento a estos espacios alternativos que nos permiten encontrarnos no solo con los artistas, sino también con nosotros mismos. Así es, Rafael, y no solo también con autores de poesía, hay escritores de otros géneros literarios, de crónica, editoriales independientes, son días en los que la palabra verdaderamente se vive de forma intensa. Y a propósito de sembrar, no solo sembremos palabras, sino, ¿por qué no, unos limones, Laura? Efectivamente, bueno, vamos a platicar acerca de esto que comentas. Me informan en producción que primero vamos a platicar acerca de música y luego de cítricos. ¿Cómo ven esto? Está bueno, ¿no? Empezamos con esa música. Este disco que se presentó se llama Músicas que Caminan, una muestra de la diversidad armónica que confluye en la gran urbe. De Palomo Huasteco. Mi nombre Sonidos que provienen de distintos puntos del país, historias que inundan las calles de la ciudad
y artistas que a través de la música popular encuentran un estilo de vida, es algo de lo que podemos encontrar en el disco Músicas que Caminan, presentado en la Fonoteca Nacional. Músicas que Caminan es una recopilación de narrativas e historias de vida, paisajes sonoros y música de gente proveniente de distintos lugares que viene a laborar aquí a la Ciudad de México, que ya tiene también mucho tiempo trabajando aquí y que es su forma principal de remuneración económica. Y más allá también de un trabajo, que lo vean como un trabajo, también lo ven como una forma de expresar lo que ellos piensan, ¿no? Desde ranchero, norteño y balada. Eso andando, como se dice en el disco, de la música que camina, ¿sí? Caminando en los mercados, en todos los lugares donde se pueda trabajar para ganar un peso para el pan de cada día. Y la otra parte es la cuestión de la música en movimientos sociales, como puede ser una huelga, un plantón, en apoyo a obreros, maestros o a grupos campesinos. Este proyecto fue ganador de la beca PACMIC en 2016, apoyo con el que se logró materializar el disco a lo largo de año y medio de trabajo. Las 25 pistas de este material incluyen testimonios de músicos que día a día podemos encontrar amenizando algún espacio en algunos puntos de la Ciudad de México como Tlatelolco, Garibaldi y Coyoacán. El disco está grabado con 5 agrupaciones de distintas regiones del país, como es ahora sí que la Huasteca, Tierra Caliente, el norte, también la Mixteca. Entonces, ahora sí que nosotros quisimos llenar como el disco de distintas regiones para que escucháramos, conociéramos un poco de la diversidad y la pluralidad que existe de músicas en este país. Yo lo aprendí líricamente y aprendí sin instrumento, yo no tenía nada, sino que había un señor que tenía instrumento, le dije que me enseñara y luego me enseñaba y me prestaba su guitarra. Del puerto anduve trabajando con un grupo tropical, anduve trabajando con un norteño, anduve trabajando con, no con trío, no, con mariachis tampoco, pero con una marimba y hasta compré una guitarra. Este proyecto no queda aquí en el disco, dice volumen 1, lo que nosotros queremos es expandir también el disco con más colaboradores, con más gente afines al medio, ¿no? También que les interese este proyecto y expandirlo a otras ciudades. El disco se puede escuchar y adquirir en versión digital a través del portal musicasquecaminan.bandcamp.com y en su versión física en la Fonoteca Nacional y la Facultad de Música de la UNAM. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, este tipo de proyectos francamente son una maravilla porque además de descubrir música para quienes formamos parte del público, también le dan una voz y le dan un espacio a bandas o a solistas o a gente que a lo mejor de otra manera no tendría la oportunidad de formar parte de un registro permanente en la música. Y bueno, pues ahora nos vamos con el mes de la mujer y de algunas de las actividades que se realizan. En efecto, Laura, Karen, la propuesta de cómo el arte es ese vehículo para alzar la voz y también encontrar y conquistar estos espacios. Así es, Rafael, han sido inauguradas 2 exposiciones en las rejas de Chapultepec. Vamos a verlas. El título de la exposición, Un estudio propio, retoma la idea de la obra de Virginia Woolf, donde recapitula las dificultades que tienen las mujeres para encontrar un espacio propio en el que puedan desarrollar su capacidad creativa. En su libro, Una habitación propia, Woolf recalca: para las mujeres, pensé esas dificultades han sido infinitamente más formidables. Esto surgió de una propuesta de la maestra Rosana Cervantes de que nos conociera la gente, ¿no? Porque normalmente nos conoce nuestro trabajo. Y aparte era que vieran cómo es nuestros espacios, porque la mayoría piensa que tenemos unos espacios lujosos, ostentosos, grandes, y no es así. La mayoría trabaja en espacios pequeños como el comedor, la recámara, el cuarto de lavado. Pues, en mi caso, ella que desapareció su comedor,
y todo eso, ¿no? Y hay compañeras que agarran el rincón de la sala para trabajar. Si va a ver las imágenes, hay unas que están en su rincón. A diferencia de los hombres, las mujeres pertenecen al espacio público. Son pocas las oportunidades que tienen para apartarse y tener un lugar donde estar solas y concentrarse para la actividad creadora. Las mujeres no solo tienen que crear sus obras, deben crear el espacio para llevarlas a cabo. La idea surge desde ahí. Somos personas que hemos conquistado lugares, conquistado nuestro trabajo también, y entonces, bueno, ¿desde dónde lo hacemos? Es desde ese estudio propio que nos hemos, sí, apropiado, ¿no? Muchas veces. Y siempre desde el hogar, la mayoría, desde el cuarto de azotea, desde el comedor, desde la sala, desde un pasillo, la cocina. Y es este espacio que es para comer, para convivir, para estar con la familia, pero también es nuestro lugar de trabajo. Un estudio propio, Mujeres en el Arte y desde Nosotras, muestra la mirada, la cámara, la luz y la fotografía, el trabajo de 59 mujeres artistas. Convocamos a las compañeras que tenían que trabajar, no coquetear con la cámara ni posar, sino que estuvieran concentradas en su trabajo, en su labor artística. La muestra que conmemora el Día Internacional de la Mujer es una ventana a la intimidad del artista, en particular de las mujeres creativas y de las dificultades que deben sortear aún antes de comenzar la obra que darán a luz. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, siempre será una constante la búsqueda de estos espacios que nos permitan desarrollar nuestro proceso creativo a las mujeres, Rafael. Ahí está, hay que darse Ahí una está un vuelta. ejemplo, una muestra, y bueno, visitemos las rejas del bosque de Chapultepec. Y ahora sí, ya señor productor, ¿ya nos podemos ir a Francia? ¿A los limones? Ahora sí, ahora sí Laura. vamos a platicar acerca Ahora de sí. el limoncello, que no sé si lo han probado. No, todavía es un no. licor dulce que se hace a partir de un limón, pero no es un limón amargo, sino es un limón muy dulce. Y precisamente vamos a platicar acerca de algo que tiene que ver con esto y que se ubica en Francia con nuestra compañera Juliana González de Deutsche Welle. Adelante, Juliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Platícanos sobre este festival que se realiza en el sur de Francia en torno a este cítrico. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Es un gusto saludarlos. Empecemos por lo más importante, y es que los limones de este pueblo francés de Menton son muy apetecidos por su color amarillo brillante, su forma ovalada y la intensidad de sus aceites esenciales que enriquecen los sabores de la famosa cocina francesa. La leyenda dice que Eva decidió plantar una semilla de limón en la bahía de Menton y convertirla en un segundo paraíso. Cierto o no, lo que sí podemos asegurar es que esta región es la mayor productora de limones en toda Europa. Así que desde hace 86 años, los 26.000 habitantes de este pueblo en la costa azul francesa agradecen la prosperidad de la cosecha de limones y deleitan a los más de 240.000 visitantes que cada año vienen entre mediados de febrero y principios de marzo a participar de esta fiesta popular. Bueno, y también a disfrutar del clima de esta región, que es muy agradable. Platícanos. Bueno, la geografía de esta ciudad en la costa azul francesa es privilegiada, sin duda. Está ubicada en una bahía a medio camino entre la Riviera italiana y Mónaco, y si a esto le sumamos la gastronomía francesa, la arquitectura italiana, el Mediterráneo delante y los Alpes detrás, entenderemos por qué Menton es llamada la perla de Francia. Además, es un lugar muy apetecido entre los europeos del norte por su clima cálido en invierno. Una ciudad que sin duda ha sabido sacarle todo el gusto al limón. Veíamos algunas imágenes, no solamente es el cultivo de limón, sino también hay otras acciones culturales que se llevan a cabo. Bueno, aparte de los espectaculares jardines, la mayor atención la reciben los desfiles con las carrozas que transportan animales fantásticos, dioses o figuras de otros mundos. Estamos hablando de esculturas de hasta 10 metros de altura. Los organizadores necesitan para elaborarlas 145 toneladas de limones y también de naranjas y más de 10 toneladas de acero para crear estas obras de arte.
Durante el desfile, cientos de músicos, tragafuegos y artistas callejeros acompañan el recorrido haciéndolo más vistoso. Pero entre los habitantes de Mentón, uno de los momentos más esperados es la segunda noche de desfiles. Allí cada uno de los espectadores porta un candelabro con una pequeña vela encendida. La idea es que su propia vela nunca se apague mientras intentan apagar la de sus vecinos. Este pasatiempo, conocido como moculeti, es un pretexto para flirtear con otros, pues si se logra apagar la vela y es encendida de nuevo, quien la enciende recibirá un beso de agradecimiento. Con esta curiosidad me despido desde el canal internacional DW Deutsche Welle. Soy Juliana González y volvemos pronto con otros temas culturales europeos. Muchísimas gracias, Juliana, por este reporte y por estas imágenes y por antojarnos de los productos, porque además con esto, Rafa Karen, se hacen mermeladas, se hacen muchas bebidas. Y hasta el concurso de apagar la vela suena atractivo. Ese suena bien, ¿verdad? Imagínate bueno, toneladas de limones para construir las figuras gigantes, las esculturas, están impresionantes. La pregunta es, ¿qué pasa con esos limones después? No, todo. No se aguafiestas, Karen, espérame. O sea, está la fiesta allá en Francia, estamos chupando limones tranquilos y tú. Es una pequeña duda. Es que ahí sí, a diferencia de la tomatina, que es una desperdicio, desde un punto de vista, es un total desperdicio de producto, aquí sí se usan. Hay una propuesta artística más allá de... Las esculturas están bellísimas, eso no hay duda. Espectacular. En fin, ya nos iremos a Francia y al Mediterráneo, pero quien sí está triunfando en otros escenarios allende las fronteras es uno de los grandes talentos jóvenes mexicanos. Aquí estamos viendo las escenas de este tenor originario de Coahuila que arrasó con su presentación en la Traviata. Me refiero a Mario Rojas. Así es, Rafael, de tan solo 25 años de edad, concluyó su debut con la ópera lírica de Chicago, interpretando un rol estelar con una ovación de pie del público asistente. El cantante lagunero dio vida a Alfredo Jarmont en la Traviata de Giuseppe Verdi y hace tan solo unas semanas había participado en esta misma producción interpretando otro personaje, el amigo de Alfredo, Gastón, y ahora lo vemos en el rol principal. Enhorabuena, de verdad, qué gusto escuchar este éxito que están teniendo los cantantes mexicanos en todos los escenarios internacionales. También comentábamos hace unos días de nuestro querido Javier Camarena en Nueva York, ovacionado con la hija del regimiento, con bices y aplausos y todo, que le ha merecido también estar en las primeras planas de los diarios de circulación internacional. Felicidades a estos dos grandes tenores. 25 años de edad, tienen todo un futuro por delante. Rafael, con esta información nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más. Hace 50 años las prácticas artísticas del llamado Salón Independiente concurrieron en la mirada de cineastas como Arturo Ripstein y Felipe Casals. La Hora de los Niños es una muestra de ello. Vamos a ver. Como parte de las actividades que organiza el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en torno a la exposición Salón Independiente, han proyectado la película La Hora de los Niños, dirigida por Arturo Ripstein, como resultado de la colaboración entre los grupos Salón Independiente y Cine Independiente de México a finales de los años 60. Tras la proyección, hubo una conversación entre el artista Brian Nissen y Arturo Ripstein. Yo lo que quiero en esta película, que es un hombre que le reclama a un niño diciéndole que estuvo ahí muchísimo tiempo, que se sienta el tiempo. Y entonces decidí hacer la película en estos términos y alargar hasta donde fuera posible cada una de las escenas. Y en esto colaboramos mucho con ellos, ¿no? Y por simpatía y por nuestras ideas también compartimos con los cineastas, ¿no? Entonces, de ahí el cine independiente que se formó, cooperamos con muchas cosas. La colaboración entre Salón Independiente y Cine Independiente de México nació tras la documentación que hicieron los cineastas de la obra de los artistas. Todos se conocían bien y formaban parte de la dinámica cultural de la época, y muchos de ellos estaban incómodos con la situación política que se vivía entonces en México.
Entre los integrantes de Cine Independiente de México, además de Ripstein, también estaban Rafael Castanedo, Tomás Pérez Turrent, Pedro Miret y Felipe Casals. En una fiesta en donde cineastas y artistas coincidieron, nació la colaboración. Obras para subastar y así financiar las películas La hora de los niños, de Ripstein, y Familiaridades, de Casals. Decidimos estos 5 que íbamos a hacer una cosa que se llamaba el Cine Independiente de México. El Cine Independiente de México era, vamos a hacer cada uno de nosotros una película. Miret no tenía pretensiones de cineasta, pero sí quería colaborar con nosotros. Pérez Turrent sí quería ser cineasta, que no lo fue nunca, y Castanedo era, al final de cuentas terminamos decidiendo que íbamos a hacer 3 películas. Calculamos cuánto nos podrían costar las películas en tal duración y con tal material, y pidiendo prestado los equipos, etcétera, y calculamos que era algo así como $4,000 por película, que eran como 50,000 pesos, más o menos. Entonces, después de filmar al Salón Independiente, antes de tener las películas planeadas, lo que hicimos fue caer como buitres encima de los pintores, a despedirles a todos que nos regalaran obra. Y todos los participantes del Salón Independiente, o prácticamente todos, nos regalaron cosas formidables, excepto Tamayo. Tamayo inmediatamente nos mandó al carajo. La película La hora de los niños, basada en el cuento de Pedro Miret, fue filmada en los departamentos Condesa a finales de la década de los años 60. El reparto estuvo integrado por Carlos Savage, Bebi Pecanins, Carlos Nieto y Marta Zamora. El asistente de producción fue Jorge Fons, el ayudante de cámara Tony Kuhn, la fotografía de Alexis Rivas y el montaje de Rafael Castanedo. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. El Colegio Nacional acaba de publicar la cartilla moral que Alfonso Reyes escribiera 75 años atrás a petición de Jaime Torres Bodet. El historiador Javier García Diego nos cuenta el sinuoso camino que ha seguido esta declaración de principios. Pese a ser obra del célebre regiomontano Alfonso Reyes, su cartilla moral ha tenido un destino azaroso. A la historia de la publicación se suman 2 ediciones que circulan actualmente, una del gobierno federal y otra del Colegio Nacional, prologada con 60 páginas por Javier García Diego. La cartilla moral es un libro pequeño, 30 cuartillas, que corrió con muy mala suerte durante muchos años. Lo escribió Alfonso Reyes en 1944 a petición del secretario de Educación Pública en aquel entonces, Jaime Torres Bodet, para que acompañara la campaña alfabetizadora. No se publicó en 44. Alfonso Reyes luego hizo una edición para amigos en 1952 de 200 ejemplares. Luego, en 1959, El Indigenista hizo una edición, digamos la primera de impresión amplia, pero no circuló porque era únicamente para los instructores de las comunidades indígenas. El contenido de la cartilla moral se funda en el profundo conocimiento filosófico helénico que su autor poseía, sin dejar de lado la herencia latina y renacentista, a decir del historiador Javier García Diego. Hay 2 ediciones que son un hito en la historia de la cartilla moral. Entre 1991 y 92, la Secretaría de Educación Pública quiso hacer una edición, hizo una edición de 700,000 ejemplares, quiso regalársela a todo el magisterio del país, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, la maestra Elvester, rechazó el regalo, impidió que ese libro se regalara a los docentes mexicanos y por unos años guardó el sueño de los justos. La cartilla moral ha conocido un renovado interés del público. Es un libro que acaba de regalar el presidente López Obrador, parece ser que imprimió 10 millones de ejemplares. Entonces, un libro que tuvo tan mala suerte editorial, hoy cuenta con 2 ediciones. La gratuita que circula apoyada por el presidente López Obrador y la edición del Colegio Nacional, que es la que estamos presentando hoy, con un prólogo mío. Yo diría que es mucho mejor la edición del Colegio Nacional, aunque aplaudo obviamente que se distribuya gratuitamente por parte del gobierno federal. ¿Por qué es mejor la nuestra? Primero que todo porque es el texto original.
La edición que está promoviendo el gobierno federal es la cartilla moral de Alfonso Reyes, adaptada por José Luis Martínez. O sea, no es el texto original. Y además tiene unas ilustraciones que yo creo que no le hacen favor al libro. Zapata, Cárdenas, que nada tienen que ver. Noticias 22, Víctor Gaspar. Uno de los programas ambientales que mejores resultados ha dado en la conservación de la biodiversidad está cumpliendo una década. El 70% de los bosques y selvas del territorio mexicano se encuentra protegido por ejidos y comunidades que han inscrito el espacio al programa de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Es un reconocimiento federal que impide la extracción de hidrocarburos y el desarrollo de obra pública con el propósito de cuidar el ecosistema. En 10 años, las ADBCs, como bien se conocen, han sido un instrumento valioso para los esfuerzos de conservación ambiental en México. A la fecha, hay 332 áreas certificadas, más de 490,000 hectáreas bajo este esquema de conservación en 24 estados de la República Mexicana. Y lo más importante, involucran a más de 84,000 personas de este país. Muchas de esas comunidades y ejidos han tomado la decisión de incorporar su territorio a un régimen especial de manejo y protección, debido a los beneficios y atributos ecológicos que ofrece. Así tenemos el caso de la regulación de la temperatura, la regulación de la humedad, el control de la erosión, la mejora de la infiltración y recarga de acuíferos, el control de flujos hidráulicos, la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sustentable. El programa de preservación permite que la población se beneficie de la derrama económica que producen la organización de festivales gastronómicos, carreras atléticas, muestras artesanales y la creación de zonas ecoturísticas. Con una muestra fotográfica, la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados mostró los beneficios que tiene este programa ambiental que cumple una década de conservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico con el apoyo y participación de la sociedad. Noticias 22, Óscar Cortés. Pues una felicitación a las comunidades y ejidos que se encargan de conservar, de preservar estos territorios, estos terrenos naturales necesarios para la supervivencia de la humanidad. Nuestro patrimonio, el patrimonio de todos que a la vez no es de nadie, por eso hay que cuidarlo. ¿Qué nos vamos con música? ¿Qué tenemos, Rafa? El gran Sergei Prokofiev, recordando un aniversario luctuoso más, y un hombre que de verdad con su música llegó a hacer una transición de lo que fue nacionalismo a los movimientos contemporáneos, por decirlo de alguna manera, por ponerles una etiqueta y ubicarlo en el espacio temporal. Y, ¿qué estamos escuchando, Romeo y Julieta? Estamos escuchando un fragmento de sus obras, de sus ballets más clásicos. Efectivamente, pues disfrútenlo. Muy buenas noches. Hasta mañana.